Estamos poniendo la mañana en camino, señores, con mucha alegría. Estamos recibiendo a nuestro querido amigo, el ingeniero Sebastián García, en su columna Inteligencia Artificial. Hoy nos propone inteligencia para mentir. Dale, ¿cómo andás? A ver, ¿de qué va esto? Vinculado a las noticias falsas, ¿no? Vinculado a noticias falsas, que es algo que creo que la venimos viendo de lejos y de a poquito acercándose. Algo que evidentemente ya nos está empezando a pegar y lo estamos viendo. ¿Y por qué hablar de esto en una columna de inteligencia artificial? Y bueno, primero porque cada vez más se está utilizando la inteligencia artificial para generar y viralizar estas noticias. Ese es un punto bien interesante. Y además porque creo que tenemos que utilizar la inteligencia artificial como mecanismo de control y de defensa para una situación que realmente se está poniendo muy compleja. Muy compleja. Ese control, ¿quién lo debe ejercer? ¿El ser humano por sí ante sí con sus propias herramientas? Digamos, llego a la esquina y miro para un lado y para el otro antes de cruzar la calle. ¿Las autoridades que deberían evitar que nosotros estemos sometidos a esos riesgos? Los actores más importantes desde la perspectiva privada, las empresas, los portales, en fin, ¿dónde está? Y creo que ahí hay mucho para discutir. Primero, este es un tema multidisciplinario, ¿no? Y yo estoy intentando darle un enfoque desde la inteligencia artificial, pero acá una conversación contigo, dándole un enfoque de comunicación, se hace mucho más rico. Y contestando la pregunta, yo creo que acá hay varios aspectos. En primer lugar, por ahí leí que como buena noticia, que las grandes plataformas, Facebook, Google, van a hacer ciertos controles sobre las noticias, se están poniendo editores que de alguna manera van a controlar lo que son noticias xenófagas, lo que son noticias que pueden llegar a ser falsas, como si esto fuera una buena noticia. Atención, esto no es una buena noticia. O sea, que 2 o 3 corporaciones en el mundo nos digan qué es verdad y qué no es verdad, parece ser un problema. Que los medios de prensa no digan qué es verdad y qué no es verdad, también parecería ser, y acá empieza lo multidisciplinario, ¿no? Y quizás no sea también una buena noticia. Lo que sí podría ser una buena noticia es que la comunidad toda, y eso es lo que seguramente podemos llegar a abordar el próximo miércoles, sea la que colabore utilizando ciertas herramientas para determinar cuándo una noticia es falsa o no. En general la comunidad en esto no falla. Mira, justamente en esa dirección alguien dice, le pregunto al experto en inteligencia artificial, ¿puedo hacer una cuenta falsa para perjudicar a alguien y que parezca real? Lo dice Omar, que agradece. Sí, Omar, a ver, y hay una industria atrás de esto. Hay empresas que de hecho me consta que ya están ofreciendo servicios en Uruguay, que lo que hacen es venden o alquilan, mejor dicho, sus granjas de cuentas falsas para, de alguna manera, viralizar noticias de manera rápida, con unos niveles de alcance nunca antes visto, comparado esto con los medios tradicionales. De cierta manera, con tanta inteligencia, porque hoy en día las grandes redes sociales, en particular Twitter, está constantemente revisando qué cuentas pueden llegar a ser falsas y cuáles no. Entonces, es muy importante que las cuentas que son manejadas totalmente por computadora, que se llaman bots, que esos bots sean cada vez más inteligentes para engañar los controles de Twitter. Y cada vez hay más inteligencia metida en eso. Tan así que nosotros vamos a un perfil de una de estas cuentas y lo revisamos y probablemente no nos demos cuenta, no sea tan fácil determinar si atrás de eso hay un programa informático o atrás de eso hay un ser humano. Entonces, que no sea tan notorio, decís tú. Que no sea tan notorio. Hace años era notorio, uno se da cuenta. Claro. Hoy es muy difícil y esto hace que, por ejemplo, este año Twitter cerró algo así como 80 millones de cuentas en todo el mundo, que entendió que eran cuentas falsas o cuentas manejadas por programas informáticos con estos objetivos. Y después tuvo que salir a pedir disculpas a usuarios que en realidad habían recibido el bloqueo de su cuenta simplemente porque lo usaban para leer y no publicaban y no tenían una actividad similar al resto de los usuarios. Entonces, sí se puede crear una cuenta y engañar a otros, pero eso no es un bot. O sea, que un ser humano se cree una cuenta con
con un nombre que no sea el de él, Sí. y que lo utilice para provocar. Eso se llama troll. Y ahí... Son cosas distintas, son cosas bots distintas. de troll. Correcto. Bueno, a ver, ahora porque estamos quizás muy presionados por la importancia que tienen las fake news, las noticias falsas, etcétera, pero el hacerse pasar por alguien que no es en las redes es una práctica bastante anterior. Sí, correcto. Al punto tal que a veces incluso lindaba con lo delictivo cuando personas delincuentes, ¿no? Tratan de seducir incluso menores de edad, Sí, claro, sin haciéndose pasar por muchachitos o muchachitas y en realidad se trata de adultos. O simplemente, voy más atrás todavía en la nimiedad del hecho. Yo alguna vez tuve algún amigo que decía que era alto y musculoso y que sabía 4 idiomas y que puso una foto de Ricky Martin. Bueno, cuando Ricky Martin no se sabía de su orientación sexual. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y mentía para ver si ligaba a alguna noche de amor. Clarísimo, clarísimo. Estamos hablando, y en el fondo era eso. Esto un no es tipo, nuevo. Eso quiero decir, un tipo que se hacía pasar por otro. Exacto. Pará, mirá, Rostand, cuando nos cuenta la historia de Cyrano de Bergerac, Cyrano le escribe a Christian cartas para la prima de Cyrano, de la que él estaba enamorado, y Christian se hacía pasar por el autor de las cartas, y no era él el que las escribía. También hay una especie de robo de identidad. Este que digo ser no soy yo en realidad. Correcto. O sea que este concepto de los trolls es viejo, solo que se le incorpora ahora. Se le incorpora que no solo hay un ser humano atrás de esa cuenta, punto uno, sino que además se utilizan programas informáticos para asistir. Entonces cada tanto la cuenta lo que hace es publica noticias, y cuando es necesario el ser humano interviene para dar ciertas respuestas concretas, específicas a un usuario que está haciendo una consulta. Pero lo que sí cambia es que hoy estamos hablando muchas veces de granjas de trolls, digamos, que son cuentas organizadas con el único objetivo de, en particular, distraer a la opinión pública o instalar un tema en la opinión pública en una red, que además Twitter, que es bastante compleja, porque el punto de vista mediático, y pensando en los medios de prensa tradicionales, mueve la aguja. Cuando un tema se instala en Twitter, es tendencia. No es la primera vez que los medios de prensa suelen tomar eso como noticia. Bien, y en ese sentido, porque vos lo preguntabas, ¿no? ¿Con qué objetivo se hace eso? ¿Es porque alguien, digamos, un partido, para hablar de las elecciones, un partido político, un candidato, entiende que puede recoger adhesiones generando un ejército de noticias falsas que apunten a desprestigiar a tal o cual o a fortalecer el discurso de su candidato? ¿Ese es el objetivo? Sí. Ese es un objetivo. Ese es un objetivo que lo hemos visto en Brasil, en la campaña de Bolsonaro, muy intensamente, utilizando en particular WhatsApp y Telegram. Y curiosamente bastante menos televisión y otros medios, ¿no? Sí. El otro día había los números, y uno sumaba las inversiones en minutos de medios tradicionales de los dos primeros, estaba por debajo de la suma del resto. O sea, ellos se enfocaron mucho más en redes sociales, en digital, y sobre todo en el mensaje a través de WhatsApp. Hay un mensaje increíble donde aparece la foto de Lula con el número 17. Recordemos que en Brasil se vota en forma electrónica con número de candidato. 17 es el número de candidato de Bolsonaro. O sea, lo que se buscó de alguna manera con eso, por más que Lula no era parte de la digamos, de los candidatos, sí, de alguna forma, no sé si engañar, pero confundir a algunos y lograr el efecto de generar algún voto también de ese punto de vista. Uh-huh. Estoy tratando de buscar un tuit que escribió hace ya mucho tiempo un conocido publicista, para citarlo a la perfección. Acá está, Claudio Invernici, lo encontré. Mirá lo que dice: la fiesta de la impostura. Un 67% no reconoce las noticias falsas.
Esto no es consecuencia de la calidad en la construcción de esas noticias, sino, en su opinión, de la voluntad de creer que tengan esas personas. La fiesta de la impostura es el sometimiento de la verdad, es decir, la lógica histórica, antes o después de redes sociales. Uno cree lo que quiere creer y no cree lo que no quiere creer. Correcto. Y eso históricamente ha sido así, la humanidad no ha cambiado. La única diferencia fundamental atrás de esto es que si un medio de prensa tradicional, un medio de prensa escrito, publica una noticia, que sea mentira, una noticia que esté sesgada o incluso omite una noticia, existe un responsable. Y remontémonos a aquel duelo entre Beltrán y Valle, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa en este caso? En las grandes plataformas, donde los mensajes se viralizan, donde no es posible encontrar siquiera quién generó ese mensaje. El problema pasa incluso no solo a generar ese mismo efecto de la que la persona cree lo que quiere querer, sino que además tampoco encontramos un responsable de eso. Lo que convierte en una situación muchísimo más compleja, y es toda una discusión, de quién termina siendo la entidad responsable de que, por ejemplo, en la India se están dando asesinatos en este momento porque se están viralizando noticias falsas de secuestro de niños por WhatsApp. Claro. ¿Quién es el culpable de que hace unos meses en Maldonado se acabó prácticamente el combustible porque se filtró una noticia por WhatsApp de que iba a haber un paro? Y todo lo que va a pasar de acá en adelante, pues ya, digamos, ya Justamente, mira, ahí en cuenta, ejemplos como esto hay miles, ¿no? Sí. Noticias falsas. Hace poco más de un mes, fui bombardeado por consultas de mis clientes en referencia al cierre de la producción de una referente industria del rubro donde me manejo. Era todo una macana con trasfondos políticos para afirmar que mal que estamos, es la lectura que hace el oyente. Tuvo fuerte impacto en la gente de este rubro, ¿no? Hola, buen día, doy fe que esto se pone muy feo, puesto que mi nieta en la escuela, está en sexto, padeció violencia verbal y acoso con mentiras inventadas por algunos de sus compañeros hasta crear un grupo de WhatsApp para agraviarla. La madre se enteró y escribió una carta al grupo de padres para que se enteraran lo que pasaba. Parece que hoy hay calma, pero, bueno, lo dice... Ciberbullying. Bueno, justamente, quizás las formas del bullying que ahora tienen una expresión utilizando formas de la tecnología, ¿no? 099-894-987. Bueno, algunos de los mensajes, bueno, teníamos una propuesta anterior, distintas formas, mismos objetos llamados de maneras distintas por argentinos y uruguayos, ¿no? Piscina, pileta, ómnibus colectivo, chiquilines chicos, churrasco, chuleta, ¿no? Bueno, en fin, se conoce el mensaje, era anterior. Los mensajes todos nos ayudan a poner la mañana en camino. Esto, para terminar, alguien te pregunta, quizás excede tu plano, ¿no? Pero está bien. Dos preguntas. El claro ejemplo fue que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masivas, destrozaron un país. Bueno, pero esa fue la construcción de una noticia falsa, sin necesidad de este nivel de penetración de las redes, ¿no es cierto? Correcto. Y un tema, y quizás para dejarlo instalado, sí, es algo que me gustaría retomar el próximo miércoles, tiene que ver con qué solución tiene esto. O sea, por dónde vienen las soluciones a este problema, que de vuelta en Uruguay lo vamos a empezar a oír intensamente de cara, por ejemplo, a la campaña electoral que está arrancando. Bueno, muchas gracias, Sebastián. No, a vos, la seguimos placer. la semana que viene, ¿sí? Gustazo. El querido ingeniero Sebastián García nos ayudó en su columna de Inteligencia Artificial a poner la mañana en camino.